Macoba Sonora presenta Código Podcast. Todo podcaster quiere sonar genial y la verdad es que eso depende de cómo suena su voz. Si suena bien o no depende de sus propios esfuerzos vocales, tanto como del trabajo de edición que abarca la ambientación y la musicalización. En este episodio hablaremos de lo primero, cómo hacer sonar tu voz. Estás escuchando Código Podcast, una producción de Macoba Sonora con Jorge Herrera. La voz y el sonido son tan familiares como misteriosos. Aunque nos expresamos a diario usando la voz y percibimos innumerables sonidos cotidianamente, no siempre somos conscientes de cómo es que funcionan y cómo nos afectan. Hace aproximadamente unos 300.000 años que los humanos adquirimos la habilidad de hablar. Al principio fueron unos simples gruñidos, pero poco a poco se fue desarrollando el lenguaje oral con el que hoy nos comunicamos en diferentes idiomas. Oye, ¿entonces tu papá es lingüista? ¿Cuántos idiomas habla? La palabra hablada adquiere una dimensión expresiva cuando es usada por alguien que puede dominar todos los recursos de la voz. Y esos recursos son muchos: inflexión, textura, color, personalidad vocal, y puede ser una voz dinámica, lenta, rápida, fuerte, suave, baja, alta, brillante, oscura, triste, feliz. ¿Agudos? ¿Medios? ¿Graves? El psicólogo e investigador Albert Mehrabian indica que casi el 40% de la transmisión emocional en la comunicación viene de la voz y no de lo que decimos. O sea, importa lo que decimos, pero importa mucho más cómo lo decimos. En el podcasting, la voz, al ser sometida al proceso de grabación-edición, sufre transformaciones que pueden ser muy positivas, especialmente cuando la hemos preparado bien antes de grabar. Listo, una voz grave y seductora en menos de un minuto. Recordemos que algo mágico del podcast es generar en el oído que escucha una impresión de presencia social, la sensación de estar acompañado o acompañada por aquella voz que nos parece tan cercana al contarnos una historia u ofrecernos alguna información. Antes de comenzar a grabar nuestro mensaje o historia para un podcast, antes de encender el micrófono, es preciso calentar nuestra voz. Deberíamos calentar nuestras voces de la misma manera que un jugador lo hace al entrar a un juego o partido. Su cuerpo es un instrumento y no se entra al juego sin calentar. Y tal vez tú dirás, no pues, yo nunca caliento y no me lesiono. Es muy importante que el podcaster, antes de grabar, se caliente, estirando las costillas y liberando la tensión de los hombros. Un ejercicio es levantar el brazo por encima de la cabeza e inclinarse hacia un lado y hacia el otro, respirando, lento y profundo. Otro ejercicio que libera la tensión que oprime la voz es el movimiento circular de hombros hacia atrás y hacia adelante. Un calentamiento recomendado es el taladro o trino labial, que parece el relinchar de un caballo. Se juntan los labios y se agitan traspasando un soplo de aire. Este es excelente ejercicio porque calienta la respiración y luego también pone la voz en el lugar correcto, justo frente a tu cara. Ahora bien, otro elemento muy importante además de la voz es el tono. ¿Qué tono llevará tu mensaje, tu historia? ¿Es el mismo a lo largo de la serie? El dilema más común es ajustarse a la estructura de un guión o improvisar. Sea cual sea tu opción, algo que debes evitar son los problemas de monotonía. La monotonía es un defecto muy común en la voz y se da cuando falta hacer inflexiones, cambios al tono de la voz. Todas las frases de principio a fin transcurren con la misma intensidad de la voz, en un tono por lo general apagado, sin variación en el paso de una idea a otra. Con una idéntica indiferencia se cuenta un chiste o se habla de un descubrimiento. Un ejercicio genial y fácil para encontrar formas creativas, divertidas de decir una línea es ensayarla usando diferentes voces de personajes. Dilo como Minnie Mouse, como la bruja malvada del oeste. Practícalo de 100 maneras diferentes y de esa manera tu voz se mueve más libremente. Aquello que no aparece verbalmente de forma natural, podemos cultivarlo hasta dominarlo. La buena locución está amenazada de la tendencia humana
humana de la ley del menor esfuerzo y por ende hay que practicar y escucharse mucho para mejorar. Sin lugar a dudas, una buena voz es de las cualidades más importantes que deben tener los que usan este instrumento como fuente de trabajo, influencia o bienestar. Hoy se dice que nuestro antiguo recurso de la voz tiene hasta un poder terapéutico, porque su uso reduce el sentimiento de soledad. Sí, tan sencillo como cierto. Aquellas personas que hablan mucho viven más y mejor. Hablar al perro, al gato, al loro, conversar con otros y conversar con nosotros mismos en privado tiene una influencia psicológica positiva y alarga los años de vida. Todo lo que necesitamos es seguir hablando. Tienes en el podcasting la posibilidad de hacerlo, hablando a otros o hablando a ti mismo, porque cada podcast tiene su lado personal, tiene su lado humano, porque no hay nada más personal que la voz humana.